Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 16 de enero del año 2024. En materia internacional, bueno, ayer en el caucus, las primarias, en el estado de Iowa, el expresidente estadounidense Donald Trump, precandidato por el Partido Republicano a la Casa Blanca en 2024, resultó ganador con el 51% de los votos, casi 30 puntos más que el segundo, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En los caucus del lunes participaron 110.298 personas, un 41% menos que en los del año 2016, cuando se marcó un récord con cerca de 187.000 participantes. Trump obtuvo 56.200 votos, 51%, mientras que DeSantis sumó 23.420 votos, o sea, un 21.2%. La tercera fue la exgobernadora de Carolina del Sur y exembajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, con 21.085 votos, que representan un 19.1%. El empresario Vivek Ramaswamy, que anunció que se retiraba de las primarias tras saber el resultado, fue cuarto con 8.449 votos, o sea, un 7.7%. En los caucus de Iowa se repartían apenas 40 delegados de los 2.429 en juego en todo el proceso de primarias republicanas. Trump se llevó 20 de esos delegados, DeSantis 8, Haley 7 y Ramaswamy obtuvo 3 pese a que se retiró. Aún quedan 2 delegados por asignar pendientes del resultado definitivo. Vamos a ver en las otras primarias de los otros estados cómo se desenvuelve, pero el claro ganador, por lo menos en las de Iowa, fue el expresidente Donald Trump. El gobierno de Irak aseguró hoy martes que presentará una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el ataque con misiles perpetrado anoche por la Guardia Revolucionaria iraní contra la ciudad de Erbil, la capital de la región del Kurdistán iraquí, que dejó al menos 4 civiles muertos. El gobierno iraquí tomará todas las medidas legales que incluyen la presentación de una queja ante el Consejo de Seguridad, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irak. En un comunicado, el ministerio expresó su condena enérgica a la agresión iraní contra la ciudad de Erbil por el impacto de bombardeos contra lugares residenciales seguros con misiles balísticos que provocaron víctimas civiles. Por su parte, el Ministerio de Exteriores iraquí aclaró también que el ataque alcanzó la casa del empresario kurdo Beheshrat Disayyi, que provocó su muerte e hirió a algunos de sus familiares. La Guardia Revolucionaria de Irán anunció que atacó esta madrugada con misiles balísticos objetivos vinculados al grupo terrorista autodenominado Estado Islámico y espías del régimen sionista en territorio de Irak y Siria. En su comunicado, la Guardia Revolucionaria apuntó que el lugar del Kurdistán iraquí al que atacó con misiles era el centro para desarrollar operaciones de espionaje y planificación de acciones terroristas en la región y especialmente en nuestro país, del espionaje de la entidad sionista, como se refieren habitualmente en Irán, al Estado de Israel. Es decir, el Medio Oriente sigue caliente. Y para terminar, también se calienta la península coreana. Pyongyang cerró varias agencias que trabajan para promover la cooperación y la reunificación con Corea del Sur y descartó cualquier vía de reconciliación con Seúl. Mientras, el gobernante autoritario Kim Jong-un pidió cambios constitucionales que le permitan ocupar a su vecino y definirlo además como el país hostil número 1, dijeron hoy martes medios estatales. La agencia oficial de noticias KCNA dijo que la decisión de suprimir las agencias encargadas del diálogo y la cooperación con el sur se hizo durante una reunión ayer lunes de los representantes del Parlamento. La Asamblea Popular Suprema afirmó en un comunicado que las dos Coreas ahora estaban atrapados en una confrontación aguda y que sería un grave error por parte del norte considerar al sur como un socio en diplomacia. Durante un discurso en la Asamblea, Kim culpó a Corea del Sur y a Estados Unidos por aumentar las tensiones en la región y dijo que resulta imposible para el norte buscar la reconciliación y una reunificación pacífica con el sur. Pidió a la Asamblea que reescribiera la Constitución para definir a Corea del Sur como el país hostil número 1.
En respuesta a los anuncios norcoreanos, el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol advirtió hoy que Seúl castigará con mucha más dureza a Pyongyang en caso de ataque. Si Corea del Norte nos provoca, los castigaremos con mucha más dureza, afirmó Yoon durante una reunión de su gabinete celebrada hoy en Seúl, según informó la oficina presidencial. O sea, Flor, el mundo enredado. Bueno, y en el plano nacional hay varias cosas importantes. Ayer se firmó el Pacto Ético Electoral, que en teoría busca que no haya campañas sucias en la contienda. Lo importante más que firmarlo es cumplirlo. Vamos a ver cuántos de los candidatos realmente entienden la importancia que tiene ese documento y lo cumplen, Guido. Así es. Curiosamente, la única nómina ausente fue la nómina de la candidata por la libre postulación, Maribel Gordón. Ni ella ni su vicepresidente, Richard Morales, ni su candidato a vicepresidente asistieron. Por parte de las otras nóminas, algunas enviaron al candidato a vicepresidente, el caso de la nómina del partido RM, que envió a José Raúl Mulino, y la nómina del PRD, José Gabriel Carrizo, que envió a Camilo Alain. Los otros candidatos presidenciales sí acudieron personalmente, ahí podemos ver las imágenes, donde se aprecia... Ahí está Rómulo Rux, Martín Torrijos, bueno, Mulino, en esa foto. Así que bueno, lo importante, Flor, es que se cumpla. Interesante también quién acompaña a cada candidata. Y que si no se cumple, la Fiscalía General Electoral haga su labor. Yo recuerdo, este pacto se firma cada 5 años, ¿no? Por parte de los candidatos. Y asisten los medios de comunicación, asisten los candidatos, asisten personas de la sociedad civil interesadas en elevar el nivel de la campaña. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en años anteriores ha habido una participación activa de la Fiscalía General Electoral. Recuerdo, por ejemplo, incluso en primarias, que también se han dado campañas sucias, donde la Fiscalía General Electoral ha retirado determinada propaganda considerada como campaña sucia por parte de competidores. Entonces, hubo bastante civilización dentro de todo. Bueno, teníamos ahí a Rómulo Rux sentado al lado de José Raúl Mulino, que esos no se pueden ver ni en pintura. Bueno. Y entonces Ricardo Alberto Lombana estaba sentado al lado del candidato de Ricardo Alberto Martinelli, no al lado de Martinelli, pues no fue. Ahí está, se ve José Muñoz también, María Chelecu de la campaña de Rómulo Rux, Alma Cortés por ahí estaba también de la campaña de Mulino. Bueno, Alma Cortés, lo que se parece a Alma Cortés, ¿no? Sí, Alma Cortés está ahí detrás de Sí. No, pero es que como ha cambiado tanto. Hombre, hay que hacer votos porque efectivamente hay que hacer la campaña... Viniste aguda. Votos con V. Ok, estamos hablando de Alma Cortés, me enredaste. Votos con V. Te estoy diciendo que no la reconozco y tú dije votos. Explícame. Votos con V y S, de que la campaña tenga un nivel adecuado, porque definitivamente si vamos a estar pendientes, por lo menos la campaña en medios tradicional, la campaña en redes sociales, pues eso es muy complicado controlarlo y monitorearlo incluso. Y ya hemos visto cómo se está usando inteligencia artificial para poner a decir cosas que no han dicho a personalidades, no necesariamente a los candidatos, sino personalidades como Rubén Blades, por ejemplo, le sacaron un video de un concierto que se hizo aquí, en el Figali Convention Center, hace 7 años, y lo pusieron a cantar con inteligencia artificial un apoyo a Martín Torrijos que él no ha dado. Entonces, eso es campaña sucia, porque trata de distorsionar la realidad. Ojalá en la campaña formal, en los medios de comunicación tradicionales, prensa, radio, televisión, no se produzcan este tipo de situaciones. Así que, bien, es ya un rito, Flor, prácticamente. Sí, pero bueno, como digo, lo importante, este acto es pura burbuja, es importante, pero lo importante es que se cumpla. Que se cumpla, y si no se cumple, que la Fiscalía General Electoral haga su trabajo y no brille por su ausencia. A mí me encanta ver a la gente sentada una al lado de la otra, brillado por su cuando ausencia. Se revientan antes y entonces después... Bueno,
se sientan de que dan mitos. Como ha brillado por su ausencia, por ejemplo, en la burda violación de la veda político-electoral, en la repartición de bicicletas del diputado Raúl Pineda en San Miguelito. Y otros muchos, ¿no? Sí, no. Pongo ese como ejemplo. A mí me llama la atención el tema de... Una cosa es que el candidato frente a otro, ¿no? O sea, en tu cara te dicen las cosas y hay un debate de ideas, pero... Te apagó el micrófono. Pero parece que sí está apagado el micrófono, no sé. Bueno, vamos a mientras Atenas... Repite todo. Porque tienes que repetirlo. Desde los buenos días que no nos diste. Mientras Atenas resuelve un problema técnico con su micrófono. ¿Sí se escucha? No, nada todavía. Ay, a la vida. ¿Qué estabas diciendo? Dímelo para decirlo, pues. A ver, ahora sí. Van a cambiar el micrófono. A ver, habla, Haga pues. cambiar el micrófono. Bueno, pero hablemos ahora. Bueno, José Muñoz, María Chelecu, Alma Cortés. Pero es que, Atenógenes, cuando tú no estabas, ¿Qué pasó Guido cuando yo no dice, estaba? dizque, yo estoy diciéndole, bueno, ahí está Alma Cortés, o bueno, lo que se parecía a Alma Cortés. Y entonces él me dice, porque sí, porque los votos. Yo dije, el hagamos voto. Si no votos. fuiste- si no hagamos fuiste- votos. Hagamos votos. Y es que hagamos botox. No estoy entendiendo. Flor. Allá No, mira, la peste. mi punto era con relación Estamos al hablando del pacto pacto ético. Pero es que estamos Mira, hablando dale, del Flor, con voto. esto, Si tú no. no fuiste a firmar el pacto ético electoral, significa que no estás de acuerdo con el pacto ético electoral. Es lo que me imagino. Pienso, ¿no? Porque mandas un mensaje cuando no vas. No estás dispuesto a someterte a los Claro. parámetros del pacto Es ético. correcto. Entonces yo creo que hay electoral. que analizar bien los que no estuvieron presentes en la firma. ¿Y por del qué? pacto Y ético que no electoral. estuvieron presentes ni mandaron al vice, como Ciso, por ejemplo. No, pero es que no es lo mismo. Es que eso es como cuando tú en la asamblea sesionas y mandas a tu suplente. ¿Cuál es el mensaje que están mandando? No, pero puede Que no ser. estás de acuerdo, pero por lo claro, menos, claro. mandas a alguien. Sí, pero es que aquí estamos hablando de un tema personal. Este es súper interesante, este es súper importante. Esto es un tema personal. Es suscribir un pacto con el compromiso de llevar la fiesta en paz hasta las elecciones. Yo sí creo que la presencia del candidato Es era importante. del Hay cosas a las que candidato. pueden faltar, Sin pero duda. hay Pero otras a no. eso tú no Y puedes es lo mandar mismo- suplente. Y es No lo puedes mismo mandar que los tu vice. debates Claro, presidenciales. dicen que Igual que los el debates. de RM fue el candidato. ¿Quién? Bueno, porque el otro cuando lo inhabiliten. No, pero independientemente de eso, o sea, en este momento el señor Ricardo Martinelli es candidato. Sí, no. Claro. No, de La señora acuerdo. Maribel Gordón de es acuerdo, candidata. de acuerdo, Atenógenes. Entonces, pero bueno, pero el señor Gaby pero- Carrizo es candidato. ¿Por qué razón no fueron No, sí. a la firma del pacto Así ético es. electoral? Me parece que... Pero por lo menos fueron sus candidatos a Sobre todo porque vicepresidente. Aquí hay... Sí, pero no, es que Tampoco no puedes está bien. enviar al suplente. Tampoco está bien. Para Claro este que tipo de evento no. Y esto Pero- es un tema histórico, es un tema que se ha vuelto una tradición antes de las elecciones. ¿Y por Sí. qué no aceptarlo? Nosotros no es que en este país tenemos muchas tradiciones y mucho menos en materia electoral, pero el tema del pacto ético electoral creo que sí es una tradición importante y que los candidatos deben darle ese nivel. Es parte de participar y ser y estar comprometidos con algo. Entonces, al no asistir en la firma del pacto ético electoral, sí se manda un mensaje. Y no es ese de que, no es que yo mando a mi candidato a vicepresidente, no es lo mismo. No es lo mismo. Son pocas las actividades en donde tienes a todos los candidatos a presidente y esta es la primera y más importante. ¿Por qué no De acuerdo, participar? pero más grave es no haber asistido ninguno de los dos. Y en el caso de Yo Maribel pienso Gordón, que- yo no pienso fue que- ninguno de los dos. Yo pienso que es igual de grave el mandar a tu suplente o no asistir. Porque es que cuando mandas a tu suplente estás mandando, o a tu candidato a vicepresidente estás mandando un mensaje. Sí, Y el pero el mensaje mensaje no es es bueno, distinto. El porque mensaje es es que tú distinto tienes- cuando no va ninguno de los dos. Sí, pero es que tú pienso yo. tienes a candidatos que sí participaron y que sí estuvieron presentes y que sí fueron y candidatos que mandaron a su candidato a vicepresidente. Si no cumplimos esto, entonces todo el mundo hubiese mandado a un representante de la nómina, pues porque es que mandar a tu candidato a vicepresidente es mandar a un representante de la nómina. Manden un representante de la nómina y que sean ellos los que firmen el pacto. No es lo mismo porque estamos tratando de elevar el discurso y el nivel del debate. Entonces, si no todos están sentados en la misma mesa con los mismos compromisos, sí me preocupa eso, ¿no? Más aún en esta época de las redes sociales en donde nadie frontea, todo el mundo manda a otro a hablar por ti y a decir cosas y a difamar y a inventar. Oye, Eso es lo delicado. Esa es la razón casualmente del pacto ético electoral. sí. Pasando a otro tema, Ya se publicó la Sí. lista de las licencias del cannabis medicinal. de las 7 licencias que finalmente fueron las que reunieron los requisitos técnicos
con puntuación suficiente para obtener esa licencia. Bueno, no sé si fue tan... Eran como 14 aspirantes. No sé qué tan técnico, porque sí hay políticos involucrados detrás de las licencias. Tenemos en línea a Carlos Osa, activista del tema del cannabis medicinal, que ha estado pendiente desde la presentación del proyecto en la Asamblea. Carlos, bienvenido. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, quiénes recibieron las licencias, etcétera. Hola, hola. Buenos días a todas y todos los oyentes de Cuarto Poder, a Tenógenes, a Guido y a ti, Flor. Buenos días. Gracias por la invitación. Sí, ayer creo que fue, digamos, un día positivo para todos los que hemos estado esperando esto desde hace 7 años. Sí, 7 años, sí, desde que empezó. No es la batalla final, es simplemente una buena noticia que nos da luz para cada vez estar más cerca de dejar de cometer ilegalidades por necesidad. Y quiero hacer énfasis en esto porque, aunque hayan repartido las licencias ayer, o que hayan dicho de quiénes son, que ahora podemos hablar de quiénes son, porque todavía no está muy claro, por un tema de los consorcios, es que ya se sabe quiénes son, pero todavía hay mucho que hacer. Aquí todavía falta una parte gubernamental de trabajo. La AIG tiene que entregar el registro único de pacientes, a los médicos se les tiene que hacer la docencia para que puedan recetar, y estas dos cosas son clave, porque de nada sirve que hayan personas que puedan producir y vender cannabis medicinal. ¿Pero a quién se la van a vender? Si los pacientes no van a poder ir a un médico que te lo recete. Así que los 2 puntos que acabo de decir son súper clave, y creo que quedan nada más 4 o 5 meses para que este gobierno, antes que se vaya, ¿no? Entonces estamos en un momento clave de que se haga eso lo antes posible. Y que bueno, pues que no tome los años que ha tomado esto, porque esto aquí tiene años. Y quiero también hacer énfasis en algo que a mí siempre se me ha quedado, lo tengo aquí desde hace unos meses, que es que ahora que menciono a la AIG, que tienen un trabajo fundamental, que lo dice la ley, que la ley se aprobó en el 2021. La AIG desde el 2021 sabe que tiene que hacer este registro. Y el exdirector de la AIG te dijo a ti, Flor, en un knockout que le hiciste de la prensa, que él no había hecho eso porque faltaba presupuesto. O sea, que no estaba en el presupuesto del 2022, no estaba en el presupuesto del 2023, y yo no sé si está en el presupuesto del 2024. Entonces, como digo, es una buena noticia. Cada vez estamos más cerca de dejar de cometer ilegalidades por necesidad, pero todavía no podemos cantar victoria y tenemos que estar pendientes que el trabajo se termine. Y bueno, hay una parte que ahora le cae a la empresa privada, ¿no? Ahora estas 7 empresas tendrán que moverse ellos también. Tienen que definir qué va a pasar con el tema bancario. A eso iba, justamente. Ese tema bancario, ¿cómo quedó? Bueno, yo desde la última vez que fui casualmente al programa aquí con ustedes, que lo hablé, yo no he vuelto a saber nada. Ayer conversé muy por encima con 2 de los grupos que parece que terminaron con la licencia, y ninguno me supo decir si ya tenían un banco con el que iban a trabajar. Y una pregunta que se está haciendo todo Panamá es: ¿en manos de quién quedó esto? Hoy, 16 de enero, no podemos saber específicamente las manos de quién quedó. ¿Por qué? Porque por alguna razón las bases de la aplicación a las licencias no les obligaba a ellos a definir los grupos o las sociedades que forman parte del consorcio. O sea, no se saben los beneficiarios finales de la licencia. No se saben. Tienen 60 días a partir de ayer o de en estos días que empieza a correr la fecha. Y tienen que saberse. 60 días para que ellos terminen ya tienen que definir quiénes son los que son parte del consorcio. Los dignatarios. Y además de eso tienen que especificar los porcentajes de cada uno en el consorcio. Así que tenemos, vamos a decir que hasta marzo para saber esta información, que sé que a muchos los tiene pendientes. Inquietos. Lo cual está bien. No, está bien, Inquietos está bien. También. Pero a ver, ¿es obligatorio revelar los beneficiarios finales Sí, es obligatorio, porque tanto en la ley como en la reglamentación habla sobre conflicto de intereses y que hay penalidades, y una de las penalidades es que hasta que se pueda perder el poder de la licencia. Y licencia que se pierde no significa que viene el que quedó de octavo, se la dan. Licencia que se pierde significa que van quedando menos en el juego. O sea, se presta más para monopolio. Sí, pero digo, pensemos que eso no va a suceder, pero porque ya soltaron las 7, ¿no? Que ese también es vamos a decir que es un gane para los pacientes, porque
todos los pacientes queríamos que se entregaran las 7 licencias porque habían rumores que se podían entregar menos. Porque es que la ley dice hasta 7. Sí, pero bueno, al final entregaron 7, digamos que las 7 van a cumplir, pero que cumplan y que todo el mundo sepa de quiénes son, ¿no? Solamente hay una de esos grupos que si tú buscas el nombre, es un nombre internacional. Todos los demás han usado nombres acá locales. Y el nombre que aparece es una empresa que opera en Alemania, en Portugal, en Canadá, en Estados Unidos. O sea que tiene muy buena reputación, pero yo no sé quiénes la representan todavía. Una pregunta, políticos involucrados en esto. Entiendo que Rubén Arosemena está detrás de uno de los consorcios que sí fueron beneficiados, que Fulo Linares quedó, por ejemplo, por fuera. ¿Qué sabes al respecto? Mira, sé que Fulo Linares, el grupo de Fulo Linares quedó por fuera. Y el de Rubén Arosemena no lo tengo muy claro, se lo pueden preguntar a él, que seguro tienen su número de teléfono, pero sí, Fulo Linares sí sé que quedó por fuera. Ok. Bueno, gracias. Esperaremos a ver los beneficiarios finales y el tema de los bancos, que es lo más importante. Yo creo que mucha gente va a esperar quiénes serán los beneficiarios de la lista. Sí, claro, por supuesto. Sí. Es muy importante el trabajo de la AIG, el trabajo del MINSA con la docencia necesaria. Que sepamos los licenciatarios, y algo que quiero aprovechar antes de irme es recordarle a la gente, a la ciudadanía en general, que los estereotipos sociales ya no existen, si es que algún día aplicaron. Esto cada vez nos queda más claro, que integra a toda la sociedad completa: diputados, economistas, banqueros, médicos, pacientes, niños con epilepsia, abuelitos con dolor. Por ende, necesitamos que todo el mundo entienda que esto es un medicamento que proviene de una planta más que existe en el planeta. Esta ley no busca que la gente fume marihuana, tampoco es la panacea de todos los males, pero es una oportunidad y es un chance para miles de pacientes que ya no encuentran cura en otros medicamentos. Y al final necesitamos que todo el mundo entienda y deje de desestigmatizar algo que ya a nivel mundial se sabe que es un medicamento con suficiente evidencia científica para beneficiar a miles de pacientes en Panamá. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Nosotros nos vamos a un cambio y cuando volvemos, Guido Rodríguez tiene una entrevista con el canciller de Portugal. No se vaya, ya volvemos. Estamos de vuelta en Cuarto Poder y en esta ocasión contamos con la presencia aquí, excepcional y exclusiva además, del canciller de Portugal, João Cravinho, quien está de paso, viene de Guatemala, en donde asistió a la accidentada toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo. Bienvenido, canciller. Muchas gracias. Sí, verdad, muy turbulenta la noche y era el culminar de un proceso de obstaculización de la voluntad del pueblo, que ha sido expresado por las elecciones libres, justas, confirmadas por entidades internacionales. Entonces, lo que se ha pasado ayer en Guatemala, creo que es muy importante para Guatemala, claro, pero también para toda la región y internacionalmente. Internacionalmente estamos asistiendo a una ola de autocracias que tiene un impacto grande también sobre toda la orden internacional. Y lo que se pasó en Guatemala creo que demuestra la voluntad de una gran parte de los líderes regionales que han convergido en Guatemala para apoyar en un proceso de transmisión de mando, gente más de izquierda, gente más de derecha, pero todos demócratas, todo comprometido con la democracia. A propósito de lo que sucede en el ámbito internacional, en Suiza se inició el día de ayer, lunes, en Davos, el Foro Económico Mundial, pero el domingo también se da ahí la 4ª reunión sobre el proceso de paz propuesto por Ucrania. Ahí está asistiendo también Portugal como uno de los países que apoya y soportan dentro de la Unión Europea esta fórmula, que esta es la 4ª reunión sobre el proceso de paz propuesto por Ucrania, pero que no tiene
el apoyo de Rusia ni de Vladimir Putin. Su opinión al respecto, canciller. Bueno, tenemos que ver, es muy difícil que haya un proceso de paz que tenga los dos, porque la idea a una incompatibilidad total cuando se trata de una parte de un territorio, de un país que está ocupado por otro, por la Rusia, de una forma que está en contravención con las reglas más básicas del orden internacional, la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, el plan del presidente Zelensky me parece un plan bien pensado, no tanto para que Rusia esté de acuerdo, pero para el momento después de las hostilidades, reconstruir una orden de seguridad en Europa y también reconstruir el propio país, Ucrania, tan destruido por Rusia en los últimos 2 años. Ayer comentábamos en nuestro programa la preocupante noticia de que el motor, el que se ha considerado el motor económico de Europa, Alemania, tuvo en el año 2023 unos números preocupantes, valga la afirmación, porque tuvo un decrecimiento de 0.3% en su Producto Interno Bruto. Si bien parece una cifra marginal, venía creciendo Alemania después de la reducción que sufrió el año de la pandemia. Año 2021 creció, año 2022 creció y ahora el 2023 decreció. ¿Cómo está la situación en Portugal? Bueno, en Portugal está bien, pero claro que el impacto de lo que se pasa en Alemania no afecta a nuestro país. En 2023 en 2022 hemos tenido el segundo mayor crecimiento en Europa, 2023 también un buen crecimiento bien encima de la media y en 2024 previsión de estar encima de la media, pero bastante más bajo, los 2% de que gustaríamos. Cuando Alemania, como lo dice muy bien, el gran motor de la economía europea, no está bien, nos afecta un poco a todos. Dicho eso, creo que estamos en un momento de transición. La Alemania ya ha pasado por el peor en lo que toca a la sustitución de su gran fuente de energía, que era la Rusia. Y eso se ha hecho de una manera extraordinariamente rápida, pero con consecuencias sobre la economía de Alemania. Y creo que en 2024 vamos a tener mejores noticias. Tenemos buenos señales en lo que toca a las inversiones. De nuestro lado tenemos un nivel de empleo casi pleno. Entonces hay razones para tener confianza, pero no solo lo que se pasa en Alemania, más ampliamente lo que se pasa en Mar Rojo, lo que se pasa con la continuación de la guerra entre Rusia y Ucrania, todo eso puede afectar. Llevamos tiempos difíciles. Difíciles, definitivamente. Y una de las dificultades que están teniendo muchos países, Panamá no escapa de esa dificultad, es el tema de la migración irregular. En Europa particularmente se ha dado casos notorios, en Italia, en la propia Alemania, en Francia, de migrantes irregulares que irrumpen y pues causan un problema porque los gobiernos tienen que hacerle frente a atender esas poblaciones migrantes que a la larga terminan siendo por generaciones ya propias de las familias propias del país en donde migraron sus antecesores. ¿Cómo está esa situación de migración irregular en Portugal? Portugal no sufre tanto. Nosotros tenemos necesidad de migración, de inmigrantes para nuestra economía y tenemos mucha gente que viene de Brasil y de los países donde se habla portugués como Angola, Guinea-Bissau, Cabo Verde. Nosotros no tenemos un problema social tampoco. Dicho eso, creo que por toda Europa estamos en la situación y que es una situación que se vive también en América Central y en América del Norte, que es la necesidad de hacer mejorar la forma como el mercado emisor de migrantes trabaja con los países más desarrollados que necesitan de empleo. O sea, formación, facilitación también de la inversión en los países de origen. Hay varias cosas que se pueden hacer para que el proceso migratorio, que
que ha sido una constante de la historia de la humanidad, que sea un proceso bastante más saludable y bastante menos explotado por fuerzas populistas, lo que es el caso ahora. Sí, claro, porque es que parte del problema migratorio tiene que ver también con el tráfico de personas, ¿no? Sí. Canciller, ¿cómo andan las relaciones bilaterales entre Portugal y Panamá? Me imagino que su visita aquí servirá para una reunión bilateral y para fortalecer esas relaciones. ¿Qué proyectos hay hacia el futuro? Bueno, entre nosotros tenemos una relación que es buenísima, sin máculas, sin ningún problema, pero tenemos un potencial muy grande. El Canal de Panamá es una infraestructura absolutamente esencial para el comercio mundial. Acontece que del lado de Europa, el puerto más próximo es el puerto de Sines, que se está desarrollando ahora una infraestructura para transportar el hidrógeno verde hasta el centro de Europa. Entonces, creo que este hecho, la posibilidad de establecernos un corredor verde, pensando en la economía, las necesidades de la economía del futuro, es algo que puede traer Portugal y Panamá mucho más próximos, y es sobre eso que quiero hablar con mi homóloga Janaína Tehuani, también con el ministro del Canal del Panamá y también toda la gente que está pensando sobre el futuro del canal y el transporte de energía. Muy bien, y cuénteme una cosa, para los panameños para entrar a Portugal no requieren visa. No. ¿Pueden entrar libremente? Son muy bienvenidos. Ah, bueno, entonces ahí hay una oportunidad también porque en Panamá se han estado organizando giras de grupos a diferentes países y uno de los países más atractivos actualmente es Portugal. Y la gente regresa realmente maravillada no solo del país en sí mismo, sino de la cordialidad, de la gastronomía. Turísticamente tiene muchos atractivos. Y Panamá también ofrece básicamente ese tipo de atractivos para la comunidad portuguesa que esté ávida de visitarnos en nuestro país. Sí, entonces, yo creo que justamente el dominio del turismo es un dominio en el cual tenemos que aprovechar las posibilidades que cada uno tiene. Creo que podemos trabajar bastante sobre, por ejemplo, la formación para las industrias de turismo. Nosotros somos países con muchos atractivos, pero no somos directamente concurrentes. Ofrecemos diferentes posibilidades de intereses al turista. Entonces, somos países que pueden cooperar con bastante provecho para ambos lados. Bueno, ahí está una de las posibilidades para ambos países en explotar no solamente el tema del hidrógeno verde, que es muy interesante por supuesto, de cara a la crisis del cambio climático también que es otro de los problemas que tenemos global, sino también para explotar con propiedad el atractivo turístico que ambos países poseen, aparte de que, como pueden ver, el portugués o el portuñol y el español son idiomas muy parecidos y que es fácilmente transmisible el conocimiento y nos podemos entender con mucha facilidad. Canciller, bienvenido a Panamá y gracias por habernos concedido esta entrevista exclusiva para Cuarto Poder, aprovechando su paso por nuestro país. Muchas gracias, es un placer. Bueno, vamos a un cambio y regresamos con el siguiente bloque de Cuarto Poder. Bueno, después de conocer la opinión del embajador... Canciller, corrijo, de Portugal, que estuvo por acá, por Panamá, creo que sí hay varias conclusiones importantes, Guido, ¿no? Son interesantes los planteamientos del canciller, eso del hidrógeno verde y hacer una alianza estratégica con Panamá para el transporte de hidrógeno verde me parece fundamental, y el tema del turismo. La verdad es que abordamos temas interesantes y bueno, el canciller se mostró muy abierto a la visita de panameños a Portugal y también de que portugueses visiten Panamá, que ambos países tienen atractivos turísticos. Pero sí todavía necesitamos visa para ir a Portugal. No. Eso mismo iba a decir, que ya no. No se necesita visa. Ah, mira tú. No se necesita visa. Ahora que estábamos hablando de... Como para Japón. Como para Japón tampoco. Ahora que estamos hablando del pasaporte panameño.
que está en una posición privilegiada Sí. en la región. Bueno, tenemos invitada hoy para la parte final del programa a la doctora Yana Rueda. Ella es la rectora electa de UDELAS, la Universidad... Udelas, no, Udelas. UDELAS, Universidad Especializada de las Américas. Yo estudié ahí 2 meses. 2 meses, que es un diplomado. No. Te saliste de la Empecé carrera. la licenciatura y me fui. Bueno, porque la hemos invitado para que nos explique cómo es la situación que se está dando ahí, porque ella es rectora electa, pero las autoridades actuales, encabezadas por el rector, que ya terminó su periodo el 31 de diciembre, Juan Bosco Bernal, no la reconoce y están haciendo unas maniobras ahí que yo no termino de entender. Es Incluso como una mezcla de la Universidad de Panamá en sus peores tiempos con Gustavo García Paredes y de la UNACHI con Etelvina de Bonada, lo que está pasando. bueno, pues imagínate. Es que dada la situación actual, sí. Por supuesto. Bueno, la UDELAS, aferrados al poder. UDELAS tiene un presupuesto de 63 millones de dólares. Entonces, desafortunadamente, en vez de estar enfocados en el tema académico, parece que hay quienes se enfocan en el tema de la tajada. Y eso Pero es penoso algo para la educación importante debe haber superior. allí porque no dejan tomar posesión a la doctora. Buenos días, doctora. Muy Gracias buenos por días, acompañarnos. gracias a ¿Por todos. qué no la dejan tomar posesión? ¿Cuál es el argumento que han utilizado para no permitirle tomar posesión de un cargo que en teoría ganó? Así es. Yo soy la rectora electa para el periodo 2024-2028 en la Universidad Especializada de las Américas. El día 2 de enero llegamos a la universidad para tomar posesión porque, pues, obviamente nos acompaña el cumplimiento de la norma del Consejo Electoral Universitario. Ya fui acreditada en esa posición. ¿Cuándo fueron las elecciones? El proceso empezó en septiembre, el proceso electoral. Pero desde el mes de mayo, que se escogió el Consejo Electoral, empezaron algunas situaciones irregulares dentro de la universidad. Quisiera hacer una similitud entre lo que es el Tribunal Electoral y, por ejemplo, la presidencia. El presidente no tiene injerencia, aunque es el presidente de la República, en cambiar fechas, en cambiar normas dentro del Tribunal Electoral. Eso es lo que ha sucedido dentro de la universidad. Se ha desconocido la autonomía del Consejo Electoral Universitario, que fue escogido por votación de todos los miembros de la comunidad en el mes de mayo. Ellos tienen fuero electoral, según lo establece la norma, y tienen una potestad privativa para ejercer todo lo relacionado con los procesos electorales. Esta potestad privativa les fue completamente limitada por el doctor Bernal en el periodo de la rectoría que él llevó a cargo. Y pues, ¿Cuántos años lleva el de rector? tiene 2 periodos, 10 años. ¿Y hay reelección indefinida o por 2 periodos? Él pudo haberse reelegido nuevamente. Una vez más. Sí, él pudo hacerlo, no lo hizo, pero es claro que sí tenía a alguien de su predilección, por lo cual durante todo el periodo electoral él mantuvo esa inclinación y limitó las posibilidades que teníamos nosotros, los demás candidatos, para poder Pero con accesar. todo y esas limitaciones, usted, o sea, la gente votó por usted. ¿Cómo Por supuesto. quedó esa Por elección? supuesto. Nosotros éramos 5 candidatos. De los 5 candidatos, 3 se presentaron a lo que es el claustro universitario, a presentar sus planes de trabajo. El claustro... ¿Y los otros 2? Decidieron no ir porque obviamente eran de la corriente del doctor Juan Bosco Bernal. Una era la persona por la que él apostaba que ganara en las elecciones y el otro pues también es parte de su equipo de trabajo. Pero entonces no fueron a presentar sus planes, pero seguían corriendo. No, el que no presentó sus planes de trabajo ya salía del proceso electoral. Entonces, la persona que él apoyó ni siquiera corrió. Al final no, porque obviamente en el transcurso del proceso ellos evidenciaron que nosotros teníamos muchísima más aceptación en la comunidad universitaria. Y entonces, Por eso decían desconocer el proceso. ¿cómo quedó la votación? La votación salió en un 84% a mi favor. ¿Y ahí también pesa más el voto de los administrativos y docentes que el de los alumnos o no? Realmente no, nosotros tenemos un nuevo modelo que fue una iniciativa del doctor Juan Bosco Bernal cuando era rector, que es el modelo del claustro universitario, donde se escogen 58 personas, miembros de la comunidad. Son 14 estudiantes, 34 docentes y 10 administrativos a nivel nacional que son escogidos para que sean pues la voz de la comunidad. O sea para que solo puedan- votan ellos. Solo Es votan. una elección indirecta. Entonces. Así es. Sí, ok. Y entonces, espérese, y ahora volvemos a la pregunta inicial. ¿Por qué no le han dejado tomar posesión? Ellos dicen desconocer el proceso que se hizo. El CELU fue transparente en todo momento, cumplió con la norma establecida en el estatuto orgánico, que es un estatuto que data del 2020
y fue propuesto, firmado por el rector y los directivos actuales que le acompañan. ¿Pero por qué lo desconocen? Porque no les conviene, el resultado no les convino y simplemente decidieron desconocerlo. ¿Pero con qué argumento? Ellos manifiestan algunas irregularidades, como es la escogencia de los estudiantes para representar el claustro, porque a su criterio debieron ser escogidos por votación. Por votación se escoge a los estudiantes que representan la junta directiva del Consejo Estudiantil Universitario. La norma dice, la norma electoral, que la junta directiva estudiantil es la que designa a los estudiantes que van a participar en el claustro. La norma fue realizada cuando ellos estaban en el poder. Ellos decidieron que la norma fuera de ese modo. El tema es que los estudiantes escogidos eran los que en su momento apoyaban a la candidata Yana Rueda. ¿Qué es usted? ¿Y entonces quién está en este momento en la rectoría? Él todavía. El doctor Juan Bosco Bernal está usurpando la rectoría. Él acaba de cobrar como funcionario público y es preocupante porque ya se trata de un tema de peculado. Todos nosotros sabemos que la Universidad Especializada de las Américas es una universidad del Estado. Es de interés de cada uno de los panameños. Son nuestros impuestos los que en estos momentos se están utilizando. Doctora, ayer casualmente, que usted estuvo en el noticiero y mencionó lo mismo, ayer me envió un video la directora nacional de fiscalización encargada de la Contraloría, Eira Lewis, sobre casualmente el tema del cobro del rector de la Universidad Especializada de las Américas. Vamos a escuchar lo que nos envió ella acerca de ese cobro. Vamos a escuchar. En atención a las declaraciones del día de hoy en Telemetro sobre el pago al doctor Juan Bosco Bernal, la Contraloría General informa que no ha recibido toma de posesión que dé cuenta de un cambio en la figura del rector, por lo que se aprobó la planilla que incluye al rector que está ejerciendo el cargo. Doctora, lo que dice la Contraloría es que ellos no han recibido ninguna acta que conste que hubo un cambio en la rectoría de Udelas. Por esa razón le siguieron pagando al rector. Sí, es importante la aclaración. Nosotros mandamos nota formal al Contralor, que fue recibida, donde le anexamos nuestras credenciales como rectora y también le anexamos el contrato que se hizo al señor rector desde Recursos Humanos, que culminaba el 31 de diciembre de 2023. O sea, hay credenciales. Así es. O sea, que usted recibió las credenciales que la adjudicaban como rectora de Udelas. ¿Y qué dice ahora el Consejo? El Consejo Electoral es importante la pregunta porque ellos fueron separados de sus cargos, fueron enviados a Comisión de Disciplina y les suspendieron los salarios. La norma también dice que ellos tienen fuero electoral. Ellos fueron escogidos, tenían autonomía en el proceso y como no fue de la aprobación de los directivos en el momento, suspendieron sus contratos. Esto me recuerda a las elecciones en Guatemala. Donde trataron de meterle una cantidad de zancadillas al candidato ganador. Algo similar está pasando ahí en Udelas en este instante. O sea, ¿qué hay detrás? ¿Qué es lo que hay de fondo aquí? O sea, ¿hay una intención política de que usted no asuma ese puesto? ¿Usted pertenece a algún partido? No, para nada. ¿Y el actual rector? Entiendo que es PRD. Sí. O sea, el PRD entonces es el que quiere controlar Udelas. Y no tipo Martín Torrijos. No, de verdad. Sí. Bueno, yo lo desconozco. Lo que sí puedo decir que entiendo que hay intereses personales muy fuertes. ¿Personales o políticos? Porque hay una diferencia. O económicos. O económicos también pueden ser. Sí, hay algunas situaciones que son preocupantes para nosotros como miembros de la universidad. Nosotros tenemos una fundación que es Fundamérica, que es importante señalar que es administrada por la hija del doctor Juan Bosco Bernal, la licenciada Joana Bernal, es la que administra esta fundación. Desconocemos si hay algunas situaciones allí que ellos estén temerosos de aclarar, de que salgan a la luz pública. También, obviamente, porque hay un grupo directivo que le ha acompañado y que pretende mantenerse en el poder. Al salir el señor Juan Bosco Bernal, la directiva debe cambiar. Tengo entendido, doctora Roda, que el proceso de elecciones pretendió ser suspendido por la actual administración. ¿Con qué argumento? Porque el argumento eran las protestas que se estaban dando en los meses de octubre y noviembre. Sí, ese fue el primer argumento. El calendario electoral que estableció el Consejo Electoral Universitario tenía como primera fecha para las elecciones del claustro de administrativos y docentes el 14 de noviembre.
Es sabido que en ese momento estábamos pues con las manifestaciones por el tema de la mina. Consensuadamente con los directivos de la universidad, el Consejo Electoral decide suspender las elecciones del 14 y pasarlas para el 21 de noviembre. Para nuestra sorpresa, el doctor Juan Bosco Bernal, en ese entonces rector de UDELAS, decide suspender la atención presencial en la universidad en cadena. Nunca había sucedido esto en la Universidad Especializada de las Américas. Nuestras puertas de los edificios fueron encadenadas y les colocaron candados a cada una para que no tuviéramos acceso alguno. A raíz de esa situación, el Consejo Electoral define para el 27 de noviembre las votaciones. Al llegar a la universidad, nos encontramos con el ingeniero Carlos Bermúdez, que es el director de Recursos Humanos, que manifiesta que nadie puede entrar porque un Consejo Superior Universitario decidió el sábado anterior que se suspendían las elecciones indefinidamente. Lo delicado de esto es que el Consejo Superior Universitario, aunque sí es un órgano de gobierno, es un órgano que es representado en su presidencia por el doctor Juan Bosco Bernal y sus miembros son escogidos por el doctor Juan Bosco Bernal. Pero en ese caso no estaban suspendiendo las elecciones, estaban suspendiendo el resultado de las elecciones, por lo que veo. Las votaciones. El proceso electoral se debía dar el 27. Obviamente, a raíz de esta situación, el Consejo Electoral, en uso de sus derechos y de su responsabilidad, decide hacer las elecciones y mueve el proceso de votación a lugares aledaños. Y es importante aclararlo porque ellos han manifestado que los centros de votación debieron ser dentro de la universidad. El Consejo Electoral llegó con representantes, delegados del Tribunal Electoral, delegados de Transparencia, de Defensoría del Pueblo y de SINAPROC. No los dejaron entrar a la universidad, por lo cual deciden moverse, alquilar un espacio. Fue decisión del Consejo Electoral, un espacio en un centro cercano donde se pudiese controlar e identificar realmente que estaban bien custodiadas las urnas. Por eso se movió y se movieron con los delegados del Tribunal Electoral. También hubo personas de la Policía Nacional que se apersonaron a acompañar en el proceso. En el interior del país, porque nosotros tenemos 5 extensiones, tenemos 3 extensiones que se albergó el proceso electoral en escuelas aledañas que atienden a nuestros estudiantes, porque no en todas las extensiones tenemos una infraestructura propia. Lamentablemente ellos están expresando a la opinión pública que las elecciones no se dieron dentro de las instalaciones de la universidad, pero no dicen por qué. Es el tema de decir, ellos mismos provocaron esa situación. Exactamente. Qué lamentable. Sobre todo porque en el fondo hay una universidad del Estado, ¿no? Sí, o sea, al final las últimas noticias que hemos escuchado de universidades son todas de escándalos porque los que mandan se quieren mantener ahí. Bueno, estamos viendo el caso de UNACHI y ahora estamos viendo el caso de Exactamente. Y puedo agregar que nada más el viernes pasado se instruyó para un consejo académico donde se decidió en un acuerdo formal que el señor Juan Bosco Bernal se mantiene en la rectoría. Y los que no opinen a favor, pues obviamente los votan. Claro, el consejo académico está designado por él, son todas las personas que él contrató. ¿Y usted qué cargo tiene? Yo fui la secretaria general de la Universidad Especializada de las Américas hasta el 2 de octubre, donde se me separó del cargo y se me mandó a una comisión de disciplina por tener una aspiración política. Bueno. ¿Alguna vez antes de esa decisión había tenido algún memo por su mal comportamiento o por acciones indebidas? Para nada, todos saben que la carta de presentación de Yana Rueda es su trabajo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Yana. Esperemos que se pueda solucionar este impasse de alguna manera civilizada para bien de la universidad, ¿no? Pero eso no parece estar sucediendo, No. Desafortunadamente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.